Cuentan que en la Sierra de Durango se esconden muchas criaturas y seres de los cuales no tenemos conocimiento. Nuestro relato comienza allá en la Sierra de Durango, con la cual muy probablemente alguno de ustedes se identifique. Cuentan que en esa sierra se esconden muchas criaturas y seres de los cuales no tenemos conocimiento. Pero hay personas que los han visto, como la señora Isabel, la cual asegura que las brujas son personas que tienen la capacidad de tomar forma de diferentes animales, incluso hasta de volar, ya que éstas se supone que tienen un pacto con el diablo y que éstas se alimentan de la sangre de los niños, la cual les permite permanecer jóvenes casi siempre. Doña Isabel cuenta que en aquel pueblo, pegado a la ciudad de Durango, vivía una pequeña familia donde los hombres se dedicaban a hacer ladrillos para la venta y las mujeres algunas labores del campo y los quehaceres de la casa. Entre ellos vivía Pablo y su esposa. Ellos dos vivían con su suegro y su más grande anhelo era poder quedar embarazada. Y en esos días, por fin, Teresa había logrado quedar embarazada. A estas alturas, la familia estaba muy feliz. Pablo no cabía de la emoción, pues no perdía oportunidad para contarle a sus amigos que él sería papá. Pero Pablo, al ver la necesidad y los gastos que se venían, habló con sus suegros y así tomó la decisión de irse a trabajar a Estados Unidos solo un tiempo y regresar antes de que naciera su hijo. Rápidamente, cuando llegó allá, se instaló y empezó a trabajar de sol a sol. Así pasaron 6 meses. Pablo, con todo su esfuerzo y logrando juntar un poco de dinero, y decidió regresar a su pueblo. Al llegar, Teresa, su esposa, lo recibió ya con su vientre un poco pronunciado. Los suegros de Pablo, muy entusiasmados por su regreso, hablaron con él y decidieron regalarle unas pequeñas tierras que tenían pegadas al monte junto a un cerro. Los dos estaban muy alegres y empezaron a construir una pequeña casa, pues aquel dinero que Pablo había juntado y aparte los ladrillos que él mismo podía hacer, les servirían de mucho. Así pasaron 2 meses y Pablo terminó aquella humilde casita en medio de aquel monte. Luego mandó traer a su suegra, ya que ésta le ayudaría a atender a Teresa en su último mes de embarazo. Pablo, por su parte, seguía trabajando, horneando los ladrillos para la venta, incluso hasta de noche, pues en el día el sol y el calor eran insoportables. En ocasiones los acompañaba su suegra, pues ella aprovechaba para cocinar pan en el viejo horno. Una de esas noches, Pablo y su suegra miraron algunas bolas de fuego que pasaban cerca de aquel cerro. Pero lo extraño es que esas bolas de fuego subían y bajaban y se perdían entre el monte. Cuenta doña Isabel que aquella señora y Pablo se quedaron mirando el uno al otro, pues ellos nunca habían visto algo así. A la mañana siguiente, Pablo y su suegra le platicaron a Teresa lo que habían visto. Teresa, un poco alterada, les dijo que probablemente eran brujas, pero que no se preocuparan, pues éstas estaban lejos del pueblo y que normalmente se iban casi siempre por el rumbo de la ciudad. Así pasaron algunos días hasta que se llegó el momento. Por la noche, Teresa
estaba a punto de dar a luz, pero como la ciudad estaba un poco lejos, mandaron a traer a la curandera del pueblo. Así Teresa tuvo a su hijo en aquella pequeña casa. El suegro de Pablo estaba muy contento, pues su nieto había nacido. A la mañana siguiente, aquel señor mandó matar 2 puercos para festejar entre la gente del pueblo la llegada de aquel niño, pues así se acostumbraba en aquellos lugares. Cuentan que pocos días de haber nacido aquel niño, la curandera volvió a aquella casa para advertirles a Teresa y a Pablo que tuvieran mucho cuidado, pues aquella noche que Teresa estaba dando a luz, había visto varias bolas de fuego que subían y bajaban, haciendo un movimiento extraño. Ahí les comentó que podría tratarse de brujas queriéndose llevar a su hijo. Esa misma tarde, el suegro de Pablo fue a visitarlos. Teresa y su madre no dudaron en platicar lo que la curandera les había dicho, pero aquel señor, un poco cansado, solo les dijo que era casualidad y que no había nada de qué preocuparse. Así pasaron 6 días. En el pueblo se celebraba el Día de los Muertos, donde se acostumbraba a llevarle flores y a hacer altares. Algunos llevaban comida, música y hasta licor. Ese día, el panteón estaba lleno de personas que acompañaban las tumbas de sus muertos. Esa noche especialmente estaba iluminada por todas aquellas veladoras en aquel panteón. Aquella familia, junto a otro vecino, empezaron a tomar, pues la ocasión lo ameritaba. Ahí se encontraba Teresa con su hijo en brazos, mientras Pablo y su suegro platicaban y reían un poco. A varios metros de ahí, dentro de aquella multitud, se encontraban 2 mujeres muy bien vestidas, con su vestido negro y botas y pelo largo. Aquellas mujeres captaron la mirada de algunas personas, pues no las conocían y decían que probablemente venían de otro pueblo. En ese momento, Pablo y su suegro se acercaron a las mujeres, las saludaron y les ofrecieron un vaso de licor como recibimiento de cortesía. Pero una de ellas, al ver que Teresa tenía al niño en brazos, con mucha amabilidad le pidió que se lo prestara para cargarlo solo un momento entre sus brazos. Pero en ese preciso instante en que aquella mujer lo cargó, el niño empezó a llorar, con un desespero como si algo le estuviera molestando. Dicen que la cara de aquel niño reflejaba una mirada de miedo. Aquello le causó un poco de impresión a Teresa y a los señores, pues el niño siempre había sido muy tranquilo y nunca se había puesto así antes. Al final no le tomaron otra vez mucha importancia y siguieron bebiendo y cantando hasta dar la medianoche. Teresa también había estado tomando un poco y se sentía muy a gusto. La estaba pasando bien, pero el temor de traer al niño en brazos era latente porque éste se le podría caer. Y esto la hizo tomar una decisión, la cual era llevarse al niño a acostar, ya que la casa no quedaba muy lejos del panteón. Al llegar a la casa acostó el niño en una pequeña cuna hasta que se logró dormir. Teresa estaba tomando, pues eso la animó a regresar al panteón para seguir con el festejo. Esto pensando en volver después rápidamente con su hijo. Teresa, al llegar nuevamente al panteón, se dio cuenta
que las personas empezaban a retirarse, pues ya era un poco noche. Esto incluía aquellas mujeres de vestimenta negra. Solo quedaron algunas pocas personas, Pablo y sus suegros. No pasó mucho tiempo cuando se escuchó un alboroto a lo lejos. Pablo y su suegra guardaron silencio, tratando de escuchar con mucha atención de dónde venían aquellos gritos. Aquel alboroto era como si una parvada de aves estuviera peleando. El aleteo de aquellos animales era tan fuerte que en un momento les entró escalofríos y corrieron hacia la casa, pues parecía que aquellos ruidos provenían de ahí cerca. Los primeros en llegar fueron Pablo y Teresa. Ya estando ahí, entraron al cuarto donde estaba el pequeño niño. Dicen que sus rostros se pusieron pálidos, se habían quedado sin aliento y llevándose las manos a la cara, pues no podían creer aquella escalofriante escena. Aquel pequeño niño se encontraba en el suelo y encima de él, y picoteándolo al mismo momento que lo jalaban, estaban dos guajolotes negros. Aquellos animales lo jalaban cada uno de una pierna como queriéndoselo llevar. El niño estaba seriamente dañado, pues tenía varios piquetes en su cara. Pero algo extraño pasaba, pues el niño no lloraba, no se quejaba, pues aquellas brujas ya lo tenían hechizado. Teresa no se podía mover de la impresión y el miedo que aquello le ocasionaba, pero Pablo sí pudo reaccionar y de una de las esquinas de la cuna agarró un palo largo con el cual les empezó a pegar. Sin embargo, eso no servía de mucho, pues aquellas malvadas brujas, con una rapidez increíble, sacaron a aquel niño por una de las ventanas. Cuentan que aquellas brujas lo llevaron hacia la punta del cerro. Teresa, al recuperar el aliento, empezó a gritar con desesperación cómo aquellas brujas se llevaban a su hijo, mientras el padre de ésta solo se lamentaba por no haber hecho caso a las advertencias de aquella curandera que les había prevenido anteriormente. En el pueblo rápidamente se hizo un alboroto. Pablo pidió ayuda a algunas de las personas que andaban por ahí cerca, pues él estaba decidido a ir a buscar a aquellas brujas, pues tenía la esperanza de encontrar a su hijo con vida. Los del pueblo se armaron con machetes y cuerdas, y algunos con unos leños que encendieron para alumbrar el camino, pues la oscuridad de la noche era inmensa. Todos ellos se adentraron en el monte, debajo de las faldas de aquel cerro. Una vez ahí, empezaron a subir y a buscar señales del paradero de aquellas brujas. En ese momento, vieron algunas gotas de sangre. Estas estaban secas sobre unas hierbas. Así empezaron a seguir aquel rastro, pero por más rápido que lo hacían, no lograban alcanzar a aquellas brujas. Pablo, desesperado por aquella situación, empezó a correr en la profundidad de aquel monte. Esto hizo que las personas que lo acompañaban se fueran quedando atrás. Él siguió por aquellas gotas de sangre y tras unos minutos, Pablo llegó a la cima de aquel cerro. Pero aquello fue todo lo que Pablo pudo hacer, pues ahí estaba su hijo, cerca del acantilado. Aquel hombre sintió que su corazón se le partió. Su sangre caliente hacía que su rostro ardiera de dolor. Aquel pequeño tenía varias marcas en su piel, en la cara y en el cuerpo,
pues aquellas brujas le habían causado esas heridas. Era como si unas bestias salvajes se hubieran alimentado de la sangre del pequeño. Aquel hombre inconsolable y frustrado se acercó a su hijo y se hincó para llorar a su lado, pues había perdido lo más preciado para él. Su hijo se había ido de nuevo con Dios. Varios minutos después llegaron aquellas personas y junto con ellos Teresa. También llegaron los suegros de Pablo. La escena era aterradora. No podían creer lo que sus ojos estaban viendo. Pablo, al ver a Teresa y a sus suegros, se levantó y los abrazó, y sin pensarlo, dio un paso atrás, lanzándose de aquel acantilado. Cuenta doña Isabel que Pablo quería reunirse con su hijo lo más pronto posible, pues el amor hacia él era más fuerte que su propia vida. También dice que Teresa y sus padres, año tras año, visitan el panteón el Día de Muertos buscando a aquellas 2 mujeres de negro. Hasta aquí llegó el relato de hoy. Y te recuerdo que si quieres ayudar al canal, hay 2 formas que son muy efectivas. Una es ir a ver otro video y la otra es compartirlo. Ahora vamos a mandar unos saludos a Daniel Lezama, Javier Jiménez, Pablo Robles hasta California, Sonido Dinámico, El Pato, Santiago Domínguez, José Morales hasta Charleston, Carolina del Sur, Mauro Acuña en Playa del Carmen, Juan Ezequiel, y para la chaparrita hermosa Nancy Olmedo de parte de Arturo Reyes, que están en su 4º aniversario. Muchas gracias y hasta la próxima.